Bienvenidos a este tutorial Tratamiento cuantitativo de la información empírica, medidas de tendencia central. Dentro de la metodología de la investigación cuantitativa, en las ciencias sociales se utiliza la estadística descriptiva. En la investigación social, el análisis descriptivo cumple la función principal de caracterizar a un colectivo con una o más de esas expresiones de la variable analizada. La estadística descriptiva o deductiva permite presentar la información contenida en una muestra o población mediante el uso de tablas, frecuencias, gráficas e indicadores o medidas que permitan resumirla de tal forma que le dé importancia a los datos. Se utilizan para conocer cuáles son las características de la distribución de los datos. La tendencia central se refiere al punto medio de una distribución y se conoce como medidas de posición. Las medidas de tendencia central o valores centrales son la media aritmética, la mediana y la moda. Una variable estadística o una variable en estadística es una característica de la población que interesa al investigador y que toma diferentes valores o atributos. Podemos elegir una variable para ser estudiada y relacionar, por ejemplo, el estrés académico y su impacto en el desempeño académico. Dentro de las medidas de tendencia central es importante un ordenamiento ascendente. Tenemos primero la media, como la suma de todos los valores dividido entre el número de cifras. La mediana, como el lugar central o valor que divide a los datos en dos partes iguales en un conjunto de datos. Y la moda, como el valor de mayor frecuencia en una serie de datos, y esta puede ser bimodal o trimodal. Para la primera fórmula de media o promedio, tenemos que para datos agrupados, la media aritmética o promedio se denota en lo siguiente. X como media muestral o media poblacional. La media es igual a la sumatoria de los valores o datos sobre el número de datos. La mediana es igual al límite real inferior de la clase que contiene la mediana, más la suma del número total de observaciones en la distribución de frecuencias sobre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase que contiene la mediana sobre el número de observaciones en la clase que contiene la mediana por el tamaño del intervalo de la clase. Para la moda o modo, tenemos la siguiente fórmula. Límite real inferior de la clase que contiene la moda más la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase precedente sobre la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase precedente más la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente por el tamaño del intervalo de clase. ¿Cómo determinar la media, mediana y moda de una base de datos con apoyo de SPSS? Ahora que tenemos nuestra base de datos de competencias didácticas, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestros 18 ítems, o en este caso variables, las cuales vamos a analizar. En la barra principal dice analizar, nos vamos a esa función y luego nos vamos a la opción estadísticos descriptivos y en frecuencias, damos un clic ahí por favor. Y enseguida vamos a elegir todas las variables que
requerimos analizar. En este caso, pues las vamos a analizar todas. Cuando ya las elegimos, le vamos a dar a esta flecha para pasarlos al recuadro del lado derecho y las vamos a transportar hacia el otro lado. Ahora sí, vamos a analizarlas con el botón de estadísticos y vamos a elegir media, mediana y moda. Vamos a elegir también suma para ver cuál fue la sumatoria en cada uno de los ítems o variables y saber cuánto fue la sumatoria total en cada uno de ellos. Le damos continuar y aceptar. A continuación se despliega nuestra tabla de frecuencias en la cual podemos observar, por ejemplo, en el primer ítem, el profesor domina la materia de matemáticas, donde tenemos los siguientes valores. Tenemos la media, mediana y moda. Tenemos un promedio de 3.83 en la media, una mediana de 4 y una moda de 4. Nosotros vamos a comparar con algunas variables que resultaron con una puntuación similar. Vamos a elegir la asistencia del profesor fue constante y el profesor fue puntual para iniciar su clase y para terminarla. Es decir, con estas dos variables y esta del profesor domina la materia, podemos deducir, junto con la del profesor le informó a tiempo los criterios de evaluación, que esas 4 variables son parte importante de las competencias didácticas. Podemos deducir o podemos analizar que esas variables son o se pueden relacionar en cuanto al que el profesor asiste a clases, llega puntualmente y domina su materia de matemáticas. Ahora, como complemento podemos buscar los gráficos, los cuales buscamos en el menú Analizar, Estadísticos Descriptivos y Frecuencias. Le damos nuevamente ahí. Aparecen nuevamente nuestras variables del lado derecho. Ahora le vamos a dar en Gráficos. Vamos a elegir Gráfico de barras, continuar y aceptar. Como podemos ver, a continuación se despliegan los gráficos de barras de cada uno de los ítems. El primero, el profesor domina la materia. Podemos observar que el ítem tuvo una mayor puntuación o eligieron algo de acuerdo, en su mayoría, en contraste con muy en desacuerdo, la cual tiene un porcentaje o una votación menor. En este caso, la escala que eligieron los encuestados pudieron ser contrastados fácilmente por medio de gráficos. Entonces, con esto terminaríamos el análisis de SPSS con apoyo de medidas de tendencia central. Ahora, como conclusiones, podemos deducir que en un estudio cuantitativo de ciencias sociales se aplica en el análisis de un conjunto de datos o ítems o variables para poder analizar cada uno de los aspectos a estudiar. Resume en un solo valor un conjunto de datos de una variable y permite establecer relaciones entre las variables y construir un análisis más acertado a partir de los resultados obtenidos. Muchas gracias.